Queridos cofrades y amigos, reverencia, Señora, Ave María Purísima. Nuestro corazón se llena de profunda alegría y de inmenso agradecimiento a Dios por el don de este día, en medio de la que podríamos llamar la octava de la Asunción de la Santísima Virgen María, que une el misterio de la dormición de Nuestra Señora y eleva nuestros corazones a la contemplación de su ingreso en cuerpo y alma a la gloria del cielo. El que hemos guardado con anhelos de esposa y de madre, que reúne a sus hijos, los fieles, para juntos poder esperarlo. Bendita sea la providencia de Dios, que ha permitido el encuentro de las cofradías de Madrid y de Colombia en este recinto. Ante todo, dirijo mi saludo fraterno y afectuoso a todos nuestros cofrades y amigos, a nuestros distinguidos visitantes y particularmente a la delegación de la Cofradía del Apóstol Santiago de Madrid, en cabeza de su presidente, don Alberto Solana de Quesada, y tan dignamente representada en su conciliario y presbítero párroco, don Carlos Roberto Cano Alonso. Benedictus qui venit in nomine Domini, bendito quien viene en el nombre del Señor. Bienvenidos. La junta de este día, de esta tarde que se hace mañana, de este abrazo que supera el mar y que estrecha dos continentes, que reúne a dos países en una misma nación, que revive la única tradición hispánica que iluminó a los pueblos americanos y que elevó su admirable condición a la altura de la civilización, nos pone de presente el sentido del carisma jacobeo, de la vida de Santiago el Mayor, que se sintetiza en la inscripción del pergamino de su imagen en el centro del pórtico de la gloria de la Catedral Compostelana. También presente en las diversas reproducciones que guardan esta proverbial sentencia, como la Real de la Almudena o San Martín de Ourense, por nombrarlas menos, y que es también el lema de esta cofradía. Dominus misit me. El Señor me ha enviado. Sí, el Señor nos ha enviado. El Señor los ha enviado. Los ha traído, Señor Conciliario, para venir a esta parte del mundo a anunciar la buena noticia a toda la creación. Bienvenidos a esta casa, su hogar. Los actos de hermanamiento, queridos amigos, que en la Edad Media fueron, por cambio y mezcla de sangre, practicados desde la más remota antigüedad, constituían un acto místico para señalar un pacto de amistad, un pacto de compañerismo y en algunos casos un pacto de amor, espiritual o no. Claramente, el acto de hermanamiento que estamos a punto de presenciar, como don de Dios y para Dios, quiere reafirmar una relación fraternal entre dos cofradías que cooperan mutuamente. Sin embargo, hoy especialmente, este acto, de cierta forma, primitivo, trasciende la idea de un sencillo convenio para llenarse de sentido al experimentar que corre por nuestras venas la sangre española y sobre todo, que corre por nuestras venas la sangre preciosísima de nuestro Señor Jesucristo, por la cual fuimos adquiridos para ser la Iglesia de Dios. Bendito sea Dios en el apóstol Santiago. Acto seguido, queridos cofrades y amigos, escucharemos la conferencia del señor presbítero, don Carlos Cano Alonso, párroco de la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista en Madrid, así como conciliario de la Cofradía de Santiago Apóstol de la misma ciudad, titulada Orígenes de las Peregrinaciones y del Camino de Santiago, el Camino Interior, en la cual podremos profundizar sobre el origen de las peregrinaciones en la Biblia y en el cristianismo, el camino interior del peregrino, la formación de los hospitaleros y las indulgencias que concede la Iglesia a los peregrinos. Pedimos a Dios, sobre todo, la gracia de que los caminos de peregrinación recobren su sentido propio, penitencial espiritual, como momento propicio de retorno a la fe, a la esperanza y el amor divinos. Don Carlos Cano Alonso, a quien tengo el honor de presentar ante ustedes, es técnico en automoción y especialista en electricidad. Ingresó al seminario en 1999. Se tituló como bachiller en teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso en 2004 y recibió el orden presbiteral en el año 2007.
y como les habíamos anticipado, desde el año 2012 es párroco de la Real Iglesia Parroquial de Santiago y San Juan Bautista, con la que nos unen, por supuesto, los más estrechos lazos y los más profundos sentimientos de agradecimiento, así como también es conciliario de la cofradía con que nos hermanaremos en breves instantes, entre otros cargos pastorales dentro de la Diócesis de Madrid. Gracias, don Carlos, por su presencia, por demostrar ese heroísmo que es propio de los hijos de Dios, y por su generosidad con esta, la última y más pequeña de las cofradías jacobeas en el orbe católico. Esta fecha, en fin, no podría ser más propicia y más providencial, por lo cual debemos reiterar la manifestación de nuestra alegría, del profundo honor que sentimos al poder presidir este acto tan solemne, y del agradecimiento al haber recibido a tan ilustres huéspedes como a tan eximia concurrencia. Que Dios, la Virgen del Pilar y el glorioso apóstol Santiago premien sus muestras de amistad visibles en este día. Dios ayuda y Santiago intercede. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Y empiezo contando los orígenes de las peregrinaciones, porque a veces pensamos que las peregrinaciones es una cosa devocional que ha salido de la media o qué sé yo qué, y nada que ver. Nada que ver. En los orígenes surge del Génesis, ya cuando dice Jesucristo, sale de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré, que le dice Dios a Abraham. Por tanto, el concepto de peregrinar viene muy alto. Peregrinar siempre es salir de nuestra tierra, y esto es importante tener claro el concepto. No se puede peregrinar o dar una vuelta a la manzana, o hacer una serie de kilometraje por hacer un kilometraje. Sino peregrinar es un salir de donde tú estás. Y así le va a decir el Señor a Abraham, sale de tu tierra y saldrá, con todos sus bienes, con su familia, con todo saldrá a un lugar que Él le mostrará. Así lo vemos en Moisés. De Moisés, todos conocen la historia de Moisés, pero Moisés no hace lo mismo. A Moisés, que tiene el encuentro en la zarza ardiente, que todos conocéis, no esta zarza que no se consume, y le dice, he visto el sufrimiento de mi pueblo, yo voy a sacar al pueblo donde está, y le llevaré a la tierra prometida, a una tierra que emana leche y miel. Y lo llevará a la tierra prometida. Por tanto, otra vez, el pueblo ha de levantarse y salir de donde está. Digo esto porque para mí es un concepto fundamental en cuanto siempre se habla de una peregrinación. Una peregrinación hay que salir. Salir de donde tú estás, lo voy diciendo, es muy importante, porque todos buscamos siempre quedarnos donde estamos, o que la cosa sea cómoda donde estoy. Y eso realmente es contrario al concepto propio de peregrinar. Tanto es así que el pueblo de Israel lo tiene puesto en su cultura y en su liturgia. Les dirá, lo podéis leer en el libro del Deuteronomio, dice, al mes, dice, saldrás a celebrar la Pascua en honor de Yahvé, ya que en ese mes el Señor te sacó de Egipto. En la Pascua sacrificarás a Yahvé bueyes, ovejas en un lugar en el que Él haya elegido. Él tiene una llana a la morada de su nombre. En la cena de Pascua no comerás pan con levadura, sino que durante 7 días comerás pan ácil, el pan de la miseria, porque la salida de Egipto se hizo de forma precipitada. Así se acordarán todos los días de tu vida del día en que saliste de Egipto. Es decir, sacrificar a la víctima de la Pascua por la tarde, la puesta del sol, a la hora y el lugar que yo te indique. El lugar que Yahvé haya elegido para la morada de nombre, estarás en fiestas y contigo tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita que vive en tus ciudades, el forastero, el huérfano y la viuda que viven con ustedes. Esto es muy importante porque nos habla de que el hecho de estar saliendo de nuestra casa es un acto religioso. Es un acto de Dios. Si os fijáis en el pasaje de la torre, Jesucristo, Dios les dice al pueblo, ¿no? Creced y multiplicaos, ¿no? Extenderos por toda la tierra. Y la torre de Babel justamente lo que busca es lo contrario, hacer una torre grande en la que cupieran todos y no tuviesen que dispersarse. Por eso aparece esta condena que dice el Señor, les cambió, les confundió las lenguas, ¿no? Para que se separaran.
Porque toda nuestra vida es un movimiento. Toda la vida cristiana es un movimiento. No es algo estático, es un movimiento. Y por eso la liturgia, ya todo el pueblo de Israel, lo tiene este concepto. Tanto así que se mantiene hasta en las épocas de Jesucristo. Y os suena este pasaje. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para ofrecer el sacrificio, un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que dice la ley del Señor. Había que peregrinar, había que salir de donde estabas a ofrecer al Señor. Lo mismo la Pascua. En la última cena del Señor, si os recordáis, salen a preparar la cena de Pascua. Se sale y se van a Jerusalén a celebrar la cena de Pascua. Hay que preparar la cena y se van. Por tanto, quiero decir esto, que todos nosotros estamos llamados a salir siempre. Y por eso una peregrinación es maravillosa. Porque nos mueve. Siempre nos mueve y nos desista. Por eso el peregrino realmente es el estado natural del cristiano. Diremos que somos peregrinos en esta tierra. Diremos siempre, ¿no? Que nuestra patria sea la patria del cielo. Aquí estamos peregrinando. Y hacer estas acciones son las que nos ayudan a peregrinar. Muy bien. La historia de las peregrinaciones, ya si nos vamos un poco más a la vida cristiana, la hacen desde el principio. ¿Dónde? Siempre en los altares hay huesos de mártires. La devoción cristiana surge siempre sobre aquellos que han sufrido el martirio. Sí, y se peregrinaba y se celebraba la Eucaristía sobre los sarcófagos, sobre las tumbas. De hecho, eso sigue estando vigente a día de hoy. Si vais a cualquier iglesia antigua, modernas en teoría, pero en teoría, en el altar tienen un ara, que se llama, que es un espacio, un bloque de mármol chiquitito, que si lo levantáis, ese bloque de mármol detrás figura los huesos de quién son los que están en ese altar. ¿De acuerdo? El cristiano siempre celebra la Eucaristía sobre los mártires, sobre los actos que los han precedido, y sigue estando vigente. Pero sobre todo, si vais más a las iglesias antiguas, esto era mucho más, se llama con más rigor, ¿vale? Y de hecho está la estampa con el sello del Vaticano, quien sea, explicando quién es el santo sobre el que se va a celebrar la Eucaristía. Si alguna vez tenéis gusto y conocéis algún párroco, pedid que os dé la vuelta al altar, que esté en el altar el ara, y podéis dar la vuelta y sacar el nombre de los santos sobre los que estáis celebrando la Eucaristía. Pues bien, esa afluencia de ir a donde está el mártir, ¿por qué hacia dónde está el mártir? Porque es verdad que nosotros decimos que el juicio es de Dios, no sabemos más nada. El juicio, cada uno cuando muera, Dios lo juzgará y veremos dónde estamos. El mártir no. El mártir ha muerto dando la vida por la fe, con lo cual ya está garantizado. Quiero decir, o sea, podremos dudar de todo el mundo menos de aquel que estuvo en pie hasta derramar su última gota de sangre, hasta que murió. Por tanto, si en alguien me tengo que apoyar, será en aquellas personas que han sido fieles hasta el final de su vida. Por eso se peregrinaba hacia los lugares de los mártires. En este sentido, empiezan grandes peregrinaciones. Allá, antes de la paz constantiniana, ya existían ese flujo de peregrinaciones hacia los lugares santos. Luego ya con la paz constantiniana es más fácil. Tenéis un caso muy, muy bonito, que es la peregrina Egeria, es una mujer española. Digo esto también porque la gente habla del feminismo sin saber mucho. La primera mujer que hace una guía de viaje de Tierra Santa, de los lugares santos, la primera persona, es una mujer. Porque las mujeres en la antigüedad se veían con mucha más libertad de lo que la gente se cree. La mujer era una mujer independiente, mucho más de lo que la gente piensa que es hoy. Y de hecho, lo tenéis en este caso concreto, esta mujer, que es gallega, es española, es la que hace como una guía de viaje de Tierra Santa. Y esto es del siglo III, el siglo IV, año 315, 320, ¿vale? O sea que no penséis, luego ya se puede cambiar. Pero al principio, la Iglesia nunca tuvo problemas con el tema de las mujeres y cosas de esta. Lo digo porque hay mucha desinformación o mala intención encima de todo esto. Así que lo digo con, pues eso, para romper una lanza. Pues bien, y se instituyen 3 lugares grandes
de peregrinación. Uno será Tierra Santa, que es normal. Otra será Roma, porque ahí están Pedro y Pablo. Y el tercer lugar será Santiago. ¿Por qué? Porque allí está el apóstol que fue hasta el final del mundo, hasta Finisterre. Recordad un poco que lo de la Tierra redonda no había llegado todavía. Estábamos en la Tierra plana y el final de la Tierra era Finisterre, como su nombre indicaba. Entonces, los 3 lugares propios de peregrinación eran estos 3. Y ahí reciben estos nombres propios. No todo el mundo era peregrino. El que iba a Jerusalén se llamaba palmero. El que iba a Roma, romero. Ir de romería y a Roma. Y el que iba a Santiago, peregrino. El nombre peregrino le pertenece a Santiago. Luego ya por extensión todo el mundo se quedó con el peregrino. Pero en el original se distinguía esas tres para saber a dónde habías peregrinado. O sea, el peregrino había peregrinado a Santiago, el romero había ido a Roma y el palmero había ido a Tierra Santa. Pero bueno, esto... ¿Qué sucede? Cuando tenemos toda la invasión árabe, de Saladino y demás, a la Tierra Santa, y luego la zona de los turcos que llega hasta prácticamente hasta Roma, sobre la parte de la Yugoslavia, Grecia, todo esto, se hace muy complicado peregrinar tanto a Roma como a Tierra Santa. Aparte que Roma como estado siempre da muchas vueltas. Italia como país no existe hasta el siglo XIX. Es decir, que Italia es muy caótico. Entonces, el camino más seguro o la ruta más segura para poder peregrinar a un lugar santo, a un lugar donde estuviera un apóstol, porque estos apóstoles están enterrados todos en Asia Menor, y eso es mucho más complicado allá, es Santiago. Por tanto, se convierte en un lugar de peregrinación bastante grande, ya desde el siglo VII y VIII. ¿Vale? De hecho, el camino primitivo, que así llamamos, es de Alfonso II, del siglo VIII, ¿vale? Que se hace desde Oviedo hasta Santiago de Compostela, es del siglo VIII. O sea, primitivo porque él, cuando llega, va a hacer la primera iglesia grande. No voy a decir catedral, pero no es la sede del obispo, sino una basílica grande, ¿de acuerdo? Aunque ya templos existían desde el principio. No voy a meter ahora la historia de Santiago, no es muy bonita, pero ya sabremos. Pero existía el templo visigodo de los primeros siglos, pero bueno, aquí con Alfonso II es cuando se hace un templo más grande y llamativo. Y ya se convierte en un lugar de peregrinación de todo el mundo. Es impresionante ver además cómo la gente peregrinaba a Santiago y lo tenía a gala. Mucha gente de la nobleza, incluidos reyes del norte de Europa, incluido la parte de Polonia, Dinamarca, iban y se mandaban a enterrar con su hábito, o sea, con su sayal de peregrino. Hay muchos reyes del norte de Europa están enterrados con su capelina y con su sombrero de peregrino, porque era este signo, es decir, somos peregrinos y como peregrino me entierro con la idea de llegar al cielo. Nace así, lo digo porque nuestra historia el Santiago está mirando siempre al cielo. Mirar a Santiago es mirar al cielo. Luego lo diré. Entonces, personas importantes que han peregrinado, pues ya grandes nobles. El obispo Teodorico, o sea, Teodomiro, del siglo VI, ya escribía y mandaba a gente para allá. Alfonso III el Magno, que fue sucesor de Alfonso II, fue el que hizo un camino más grande. Os cuento un poco la origen, la distinción de los caminos. El primer camino, o sea, el primitivo que llamamos, no es el primero, pero bueno, el primitivo, se hace por la parte alta de la montaña. ¿Por qué? Porque esta zona baja están los musulmanes, entonces no se puede bajar. Entonces se hace por a través de la montaña. Después el camino primitivo es más complicado, porque va en el valle de las montañas y es bastante más dificultoso. Cuando la Reconquista avanza, automáticamente nace el camino francés. ¿Por qué? Porque es más llano. O sea, lo que llamamos el camino francés. Es bastante más llano y más sencillo. Y ahí es donde se posiciona y ahí están los caminos grandes. Burgos, León, ya aparecen todos allí en el camino francés, que es el más conocido y el más transitado, porque ya no va por las montañas, sino va por los valles. ¿De acuerdo? Y tiene ese origen. Entonces, ¿por qué se pasa uno y otro? Pues el principio era porque no se podía pasar por abajo y en cuanto se pudo, pues ya empieza el camino por abajo. ¿De acuerdo? Esa es. Los reyes católicos peregrinaron. Y claro, dicen que Carlos Magno también peregrinó a la tumba de Santiago. Todos aquellos que querían que iba a él. Carlos I el Grande, dicen que también
que no está muy bien mostrado, pero bueno, ahí lo hice. Pero es verdad que muchas personas iban a caminar a Santiago porque era un encuentro distinto a ese. Esta pequeña historia es un poco de nuestra peregrinación, nuestros caminos. Luego se dan muchos otros caminos en los que no quiero entrar porque muchos de ellos son muy modernos y no tienen casi historia. Ahora se ha creado porque está de moda el caminar y entonces hemos creado muchos amigos, muchos caminos que de fondo están utilizando las rutas de la transhumancia o las rutas del comercio, pero no eran propiamente rutas peregrinas. O sea que bueno, hasta de moda está recuperando muchos caminos, pero que el origen no es la peregrinación, sino que la transhumancia o el comercio. Lo digo porque ahora veis que salen un montón de caminos nuevos y los grandes eran los clásicos de siempre, que son el francés, el del norte, el inglés y el de la plata, que son los que cogen toda España y ya está, el resto surgen. Pero hoy queríamos hablar. ¿Qué es peregrinar? Pues al final, las peregrinaciones tienen primero un aspecto penitencial. Siempre que uno peregrina, en el fondo es porque sabe que no está bien, que hay algo que tú no tienes bien, porque si no tengo necesidad de mover. Cuando yo brota la necesidad de mover es porque algo no está bien, o yo quiero buscar algo nuevo. Por tanto, siempre hay una dimensión penitencial. A veces lo de penitencia no es una como condena, pero no, una penitencia simplemente es una conversión, un deseo de cambio. No es, o sea, la penitencia no es necesariamente un flagelo. La penitencia es, yo tengo una necesidad de cambio, quiero hacer algo. ¿Qué es lo que hago? Pues peregrino. Me pongo en marcha y a ver qué el Señor quiere de mí. Esa es la primera dimensión penitencial. Pero ojo, peregrinar incluye también una dimensión festiva. Esto es importante. Un peregrino, y lo veis desde el Antiguo Testamento, en las peregrinaciones se va cantando, se va danzando, se va riendo, se va haciendo fiestas. La peregrinación no es un vía crucis. El vía crucis es otra cosa. Peregrinar es otra cosa. Peregrinar es un camino donde tú vas a compartir con la gente y hay una parte festiva. ¿Por qué? Porque yo no voy al vacío. No salgo a ver qué encuentro. No, yo salgo al encuentro del Señor, que es distinto. Yo sé dónde voy. Y el Señor aparecerá por el camino. Pero yo sé dónde voy. Por eso voy alegre. No estoy a ver si suena la flauta. No. Yo voy a encontrarme con alguien. Por eso voy contento. Y por eso están las alegrías. De hecho, nosotros decimos celebrar la Eucaristía. Lo decimos así. Celebramos una Eucaristía. Lo que pasa es que nos parece que porque celebrar tiene que ser otra cosa. Pero no, uno está alegre y contento y lo celebras. Pues yo celebro la Eucaristía. ¿Por qué? Porque estoy con el Señor. Pues igual la peregrinación. Yo celebro, estoy contento. Y así lo vemos a lo largo de la historia. Y por último, una tercera dimensión, la comunional. El cristiano, por definición, no está solo. No puede existir un cristiano solo, puesto que si nosotros somos criados a imagen de Dios y Dios es trino, nosotros no podemos ser solos, porque nunca seremos imagen de Dios. Si Dios es trino, yo no puedo ser solo. No, la imagen está deformada. Por eso siempre se peregrina en comunión. ¿Yo puedo peregrinar solo? Sí. Buenas dudas. Pero yo te digo que tú en el camino no vas a estar solo. Y si alguno hemos hecho el camino, si Dios quiere lo haréis, si lo veréis, no estás solo. Nunca estás solo. O sea, tú en el camino tienes momentos de estar solo y de silencio absoluto. Pero luego te encuentras con uno o con otro que no conoces de nada. Y hablas de todo. Y comes con él y cenas con él. No, porque el encuentro con el Señor nos llama siempre a formar comunión. Porque si el encuentro con Dios es un encuentro de amor, el amor nunca es solitario. El amor siempre está en comunión. Por tanto, necesitamos a otra persona, siempre. Y no tengo que buscarla, el Señor me la pone. Por eso decía que esto es una dimensión comunitaria. Entonces, los papas nos hablan, y también, en un ejemplo, ves, nos hablan de cómo el peregrino en la vida del cristiano es un peregrinar. Y estamos llamados a caminar. No de forma triste, sino alegre. ¿Por qué digo esto? Porque a mí hay una corriente malintencionada, evidentemente, como que coloca siempre la vida religiosa como algo triste y soso. Y eso no es. No, señor. El Evangelio es gozoso, es una buena noticia, no es algo soso y triste.
Dice Santa Teresa de Jesús, y a mí me encanta que lo resume muy bien, un santo triste es un triste santo. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a la alegría, al gozo, a funcionar, a vivir. Por eso la Iglesia nos invita a las peregrinaciones. Porque no solo nosotros nos encontramos en una peregrinación con los demás y disfrutamos de los demás. También damos un testimonio al mundo. Cuando tú peregrinas, yo hemos visto ahora la JMJ, te hace bien poquito, en Lisboa, y daba gusto ver, pues eso, a 1,5 millones de jóvenes por las calles. Eso llama la atención. Es verdad que los medios de comunicación no dirán nada porque no dicen nada, porque ¿para qué van a decir? Pero, por lo menos en España, aquí no sé cómo, pero vamos, en España te dicen, unos jóvenes se han juntado, digo 1,5 millones, hombre, más que unos jóvenes, digo yo, pero da igual. Cumplimos una misión donde se nos ve. Y esto es fundamental. El cristiano somos públicos. La vida del cristiano es pública. Estamos llamados a ser públicos y notorios. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando con nosotros y estamos alegres. Por eso lo decimos. Os decía, en este sentido, cuando nosotros hacemos este caminar, este Camino de Santiago, es un camino interior. El peregrino, cuando sale buscando una meta, pero para algo mejor hacia ti. El peregrino, por una parte, dice, es soñador, desea algo distinto de lo que es y de lo que tiene. Pero por otra parte, es realista. Se busca, hace una pregunta, hace lo posible por conseguir lo que desea. Es decir, hay que preparar la mochila, leer los textos, buscar el mapa, no es algo que no sale uno a tuntún, ¿no sabes? Y eso es una preparación necesaria, porque te ayuda en tu vida. En la liturgia, antiguamente se decía que hay 3 preparaciones, una preparación remota, una inmediata y otra inmediata, para hacer la Eucaristía, y así es en la vida. Pues la preparación igual. Se cumple la condición del hombre de peregrinar, y este tiene que dejarlo todo antes de alcanzar lo que desea, y en esa situación de despojamiento, de pobreza, de inseguridad, de fuerza, de perseverancia, de tenacidad, que es la condición propia del peregrino. El peregrino tiene que ser fuerte y saber lo que es sufrir, mantenerse firme en la inseguridad del camino. Gracias a la fuerza de la esperanza, gracias a la confianza de su deseo, se siente capaz de vencer los obstáculos. La esperanza, el deseo y la voluntad son los que forjan su alma. Caminar hacia Compostela es como peregrinar hacia la iglesia de los orígenes, hacia lo más íntimo, hacia lo más puro, lo más verdadero de la iglesia de Jesús, y a la vez entrar en comunión con la historia de toda la Europa cristiana. Amar es dejarse transformar. Cuando uno empieza una peregrinación, tiene que hacerlo con un corazón abierto. Lo que el Señor quiera. Y dejarte llevar. Amar siempre es esto. El amar, porque cuando yo amo, el otro entra dentro de mí y me cambia si no amo. Si no hagamos un pacto, tú una parte y otra parte y tú eres feliz. Y hacemos un acuerdo, pero eso no es amar. Tú cuando amas te transformas, te dejas llevar a otras personas. Y eso me importa. El primer paso del peregrino, por tanto, es despojarse. Un peregrino tiene que ir en precariedad. Yo con esto tengo unas discusiones tremendas porque hoy por hoy el Camino de Santiago tiene un problema grande con esto. Y de hecho todos estamos de acuerdo, pero al final el dinero es el dinero. Y es complicado combatir contra esto. Tú no puedes ir a una peregrinación al Camino de Santiago, donde te llevan la maleta, te van en autobús, te llevan en autocar, te dan la comida, te dan... Chiquillo. Es que tú irte de vacaciones, ya está, te has ido a un resort y muy bien, pues me alegro por ti, pero eso no es peregrinar. Oyes, hay gente que le gusta andar por la playa o tú andas por el Camino de Santiago, pues muy bien, pero eso no es peregrinar. ¿No lo es? ¿Por qué? Yo muchas veces le digo a la gente de la parroquia, digo, lleváis todo el viaje tan planificado, que es que ahí no puede entrar Dios. O sea, está todo tan... Si es que ahí no hay manera de dejarte impresionar por Dios. No hay espacio. O sea, no hay manera de hacer nada. Ya está todo tan cerrado. Déjate hacer de Dios. Peregrinar incluye, o sea, pero sin necesidad, o sea, es de forma necesaria, una precariedad. Que el Señor te dejes impresionar por el Señor. Deja que Dios te construya las cosas. Que te cambie los planes. ¿Cómo lo haces? Con andar ya verás. Disfruta. Entrar en este sufrimiento de la mochila, claro. Pero cuando tú tienes
un señor o una empresa que te lleva la mochila, te llevas el baúl de la piquer. O sea, te llevas una maleta así. Claro, cuando tú tienes que llevar tú tu mochila, ¿entiendes? Te das cuenta. Y es maravilloso, porque el primer día coges una mochila, ¿sabes? Y al quinto día tienes la mitad de lo que es la mochila. Porque pesa un dolor y no te sirve para nada. Y es maravilloso. Y mientras caminas te das cuenta que puedes vivir con la cuarta parte de lo que te llevas en casa. Y es maravilloso. Te libera. La peregrinación nos libera de tantas cosas. Por eso peregrinar es tan bonito y tan bueno. Nos libera de tantas ataduras que tenemos aquí en nuestra sociedad de bienestar, que nos condiciona tanto en tantas cosas. Libraros, caminar y dejaros que Dios os sorprenda. Y será maravilloso y descubrís la providencia. Y descubrís el sufrimiento, y descubrís el dolor, y descubrís que tengo sed y no hay agua, y que el sol y que ya me cansan, y me ha salido 2 ampollas y estoy parado. Y estás en tu debilidad, que es maravilloso, porque la única forma de convertirse es cuando uno se siente débil. Cuando uno se siente poderoso, a mí nadie me tose, porque yo soy el grande de donde sea. Mientras que sientas en la debilidad descubres el amor de Dios, que te quiere no por lo que eres, sino por quién eres. ¿Entendéis? Porque te quiere. Y descubres ahí que en tu debilidad aparecerá un Señor que no conoces de nada, y te llevará la mochila. Y no te conoce de nada. Y te llegará otro y te dará un masaje, y llevará otro y te ayudará, y te llevará, y dices, ¿y por qué? Solo sucede esto en la debilidad. En la fortaleza nunca sucede. Porque tú en tu búnker encerrado no entras ahí. Por eso la precariedad de la peregrinación es tan importante y tan necesaria. Por eso mismo, el desarraigo es importante. Yo me desarraigo de mi tierra, no es mi seguridad. La tierra siempre es tu casa. Tú puedes viajar mucho, pero al final vuelves a casa. ¿Sabes? Pero tu casa es tu casa. El desarraigo es maravilloso. ¿Y dónde iré, Señor? ¿Qué será de mí? Y dejar que te haga. Pues es un espectáculo. Y yo, si voy a poder peregrinar de forma sencilla y humilde, yo os lo recomiendo con mucho. Y vivir de providencia. Es maravilloso. Creo que el Señor te dejará y te dice. Y esto todo apoyado en que la esperanza de que no estamos solos, de que el Señor está con nosotros. Y esta soledad del camino que tanto huimos a día de hoy, y del silencio que tanto huimos. Llegas a casa y pones la tele. Entras en el coche y pones la radio. Siempre hay ruido detrás. ¿Cuántas veces hemos tenido silencio? Incomoda el silencio. Pero cuando a veces el silencio lo ponemos a pensar. Y muchas veces prefiero no pensar. A nadie que me da igual lo que ponga la tele, que me da igual ponerme. Y no me hace darme cuenta que al final somos comunitarios, pero somos solos también. Sola a solo de San Juan de la Cruz es necesario en la vida. Sola a solo. Y ahí te das cuenta si estás en el lugar adecuado o no. Si lo que estás haciendo está bien o no. En esa soledad propia. Y el Camino de Santiago la tiene. La tiene, que es fantástico. Por eso os decía, yo os invito en esta parte, ¿no? A poder entrar en este camino interior que se hace, que se nos va a cambiar. Y cambia nuestra vida. De una forma muy sencilla y muy bonita que luego lo diré después. Por tanto, diríamos, en el Camino de Santiago, ¿cuál es la espiritualidad? Pues decíamos, no somos turistas. Somos peregrinos de la fe. ¿Y esto qué significa? Que yo sé hacia dónde voy. Y voy a encontrarme un encuentro con el Señor. No voy a hacer turismo. ¿Quiero hacer turismo? Hazlo. Si yo puedo peregrinar y hacer turismo, sí. Pero por este orden. Claro que cuando peregrino conozco cosas nuevas. Claro que sí. Pero me dejo impresionar de lo que haya. A lo mejor no tenía pensado para ese pueblo. Y he encontrado un rincón bellísimo. O una iglesia bellísima. Porque ten en cuenta que España, por su tradición, tiene iglesias por todos sitios. Con lo cual, parecen así las ciudades como más clásicas del camino. Pero si te paras en el siguiente pueblo, a lo mejor te encuentras con una iglesia románica, con un retablo barroco espectacular. Espectacular. Y esto, en mitad de una aldea pequeña. Pero esta historia. Y salimos un poco más de los clichés que tenemos ahí, ¿no? Pero bueno.
Por eso decía que el peregrinar siempre buscamos. Debe ir correr un poco más al último yo llamo, o no esto, a las 3 miradas que a mí me gustan mucho. Las 3 miradas que tiene que tener el camino siempre. Hay 3 miradas que son bonitas y también. Una mirada siempre es hacia lo alto, a la belleza, perdón. Cuando uno sale del Camino de Santiago y ve que la naturaleza te impresiona. Siempre que sales a caminar por la naturaleza, allá donde vayas, impresiona. Pues la naturaleza es un espectáculo. O sea, la creación de Dios es un objetivo espectáculo. Entonces, cuando uno sale a peregrinar, vayas a donde vayas, yo tristemente, o sea, he viajado mucho y lo que a mí me gusta es pasear. Porque cuando tú paseas por el campo y por ahí, descubres el mundo entero. Y dices, qué grande es Dios y qué bien ha hecho todo. Cada cosa a su sitio. Y cada lugar tiene sus formas distintas. 2, esa mirada nos invita a mirar hacia adentro. Nos invita a mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque el silencio invitas. Y todo esto está creado para mí. Toda la naturaleza está creada para ti. No os olvidéis que el Génesis dice eso. Ahí tenéis la creación. Dominarla. Utilizarla. No es mal utilizarla ni destruirla. Es utilizarla. Pero utilizarla sí, dominarla. La naturaleza está para nosotros. Dios lo ha creado para nosotros. Está a nuestro servicio. Y una vez que estás ahí y miras para adentro, y dices, ¿y esto por qué? Te obliga a hacer una oración. Y es muy espontánea. Muchísima gente va al Camino de Santiago de todo tipo de culturas, de todo tipo de religiones, ateos, da igual. Todo el mundo al final acaba haciendo una oración en su corazón. Porque te invita. Cuando entras dentro de tu corazón, rodeado de la belleza, rodeado del amor de los hermanos, de la caridad de los demás, haces una oración. Y es maravilloso poder hacer una oración. De ahí viene la frase clásica del camino, ¿no? Ultreya. ¿No? Y se contesta exuseya. Ultreya significa adelante. Sigue caminando. Y se contesta exuseya, y más allá. ¿No? Porque ese camino no es un plano puramente horizontal. Ese camino debe ser un plano vertical. O sea, caminamos al encuentro de Santiago, caminamos al encuentro de... Por eso es ultreya, exuseya. Caminamos hacia adelante. No quiero decir mucho más. Termino con esto que os he contado. Como veis, es un cambio del corazón. Os invita a cambiar el corazón. Por eso la Iglesia concede indulgencias plenarias en el Camino de Santiago. La indulgencia no es otra cosa que el reconocimiento de la Iglesia a un acto tuyo en donde pones de manifiesto tu intención de ponerte de cara a Dios. Por eso requiere la confesión y requiere la comunión y la oración del credo por el Santo Padre. Porque justamente esta es tu conversión. Es reconocer que eres un pecador, pedir y ayudar, Señor, y vivir en el seno de la Iglesia, que es nuestra madre. Y ahí empieza una vida nueva caminando hacia el cielo. Y aquí concluimos.